Si te rindes, pierdes. En su libro El camino del líder, David Fixman cuenta que Winston Churchill fue invitado a su colegio después de la Segunda Guerra Mundial para que contase el secreto de su éxito. El auditorio estaba totalmente lleno y había una gran expectativa por su discurso. Al empezar, sacó una pequeña hoja y dijo: nunca, 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 nunca te des por vencido. Hizo una pausa, guardó la hoja y tomó asiento. Por unos segundos el auditorio desconcertado se mantuvo en total silencio. Pero luego vino una tremenda ovación de parte de la iglesia y se transmitió el verdadero secreto de su éxito: la perseverancia. Y todos los cristianos deben perseverar. Pero para eso muchas veces necesitan palabras de ánimo. Los jóvenes se dejan influenciar por lo que el mundo les ofrece y por la presión de sus amigos y quitan su mirada de la meta que es Jesús el Salvador. Hay pastores que sienten que no pueden con la carga del ministerio y piensan en abandonarlo. Tenemos también maestros de escuela dominical desanimados y decaídos porque sienten que la enseñanza que transmiten a sus estudiantes no rinden frutos y piensan que no vale la pena seguir enseñando. Vemos que la agenda del mundo avanza y sentimos que el evangelio no, y nos preguntamos: ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena seguir hasta el final? Por esta y por muchas más razones necesitamos en algún momento palabras de ánimo para poder perseverar en el Señor. Porque queremos abandonar la carrera. Y esto porque se nos olvida dónde empezó y cuándo comenzó. Y sentimos que no vamos a poder llegar hacia la meta que tenemos por delante. Y por eso necesitamos a alguien que nos dé palabras de aliento y de ánimo para poder perseverar. ¿Y qué mejor persona para esto que el apóstol Pablo? ¿Qué mejor persona para esto que un hombre que estuvo en prisión, un hombre que sufrió por otras personas, que fue apedreado, un hombre que fue perseguido? ¿Qué mejor persona para hablarnos de la perseverancia que el apóstol Pablo? Pablo le escribe una epístola a Timoteo, la segunda epístola que le escribe. Y se la escribe estando en prisión. Y desde allí está viendo todo el declive del evangelio, viendo cómo las personas se han alejado por hacer lo que quieren. Y hay una creciente ola de falsos maestros y el desenfreno de las personas del mundo. Y sabía que tanto para Timoteo como para los demás cristianos hacían falta palabras de ánimo, hacían falta palabras de aliento. Y cualquier parecido con el contexto donde vivía Pablo y Timoteo con el de nosotros es pura coincidencia. Cualquier parecido a su realidad con la de nosotros es pura casualidad. Pero entonces nos preguntamos: ¿cómo seguir siendo fieles en medio de este mundo caído? ¿Cómo seguir hasta la meta en este mundo que nos dice que nos detengamos y nos rindamos? Y Pablo le dice a Timoteo: debes perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús. Debes mantenerte firme en la gracia que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo en esta epístola nos va a presentar la clave para perseverar. Nos va a presentar el secreto para poder permanecer firmes. Y en el capítulo 2, versículo 1 comienza diciendo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo comienza dándole una orden a Timoteo, una orden a que se esfuerce.
Sin embargo, esta no es una orden de un solo momento, sino que es una orden que debe cumplir de forma continua y progresiva. Debe esforzarse siempre. Lo que Pablo quiere es que se mantenga recibiendo la fuerza que proviene del Señor. La idea que Pablo quiere transmitirle aquí a Timoteo no es que Pablo le va a dar la fuerza, no es que Timoteo vaya a dar la fuerza, sino que la fuerza la va a recibir del Señor. En otras palabras, le está diciendo: mantente conectado con el Señor para que puedas recibir la fuerza para perseverar. Tenemos que entender que la fuerza no está en un individuo, tampoco está en nosotros, está en el Señor Jesús. Por eso Pablo afirmaba siempre su permanencia ¿en quién? En Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahora le dice: esfuérzate en la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Fuera de Él no podemos hacer nada. Por eso debemos mantenernos conectados a Él. Y de la forma que nos mantenemos conectados es a través de la oración y la meditación de su palabra. Pablo también le está haciendo un llamado a meditar constantemente en las palabras del Señor Jesucristo. Timoteo tenía que encargar a otras personas para que pudieran enseñar. Esto quiere decir que para que él pudiera encargar a otras personas, debía tener el conocimiento adecuado de la palabra del Señor. Debía transmitir aquello que él conocía, aquello que había experimentado y aquello que vivía. Y para ser fieles a Dios y al encargo que Él ha puesto en cada uno de nosotros, debemos mantener siempre una vida constante de oración y meditación. Si no conocemos el Evangelio que predicamos, no lo podemos transmitir. Por eso hay que mantenernos siempre firmes en estos dos aspectos. El cristiano es como una batería que necesita ser recargado. Almacena todo el voltaje, toda la corriente que necesita para poder entonces alimentar a otros con su poder. Para que funcione una batería debe estar cargada. Y nosotros debemos siempre estar recargados para poder recargar a otros. El cristiano está llamado a ser fiel en medio de cada circunstancia. Está llamado a permanecer conectado. Está llamado a perseverar. El Espíritu Santo, por medio de Pablo en esta epístola, nos está ordenando a que mantengamos una vida de oración y de meditación en la palabra del Señor. A veces nos involucramos mucho en nuestra vida diaria y descuidamos estos aspectos tan importantes del cristianismo. Nuestro deber es conectarnos siempre, y Él nos dará la fuerza que necesitamos. Por eso, solo podemos perseverar manteniendo una vida de oración y meditación. Y Pablo pasa a hacer una analogía para explicarle a Timoteo cómo va a vivir esta vida. Y comienza haciendo una analogía con el soldado y le está diciendo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Permanece fiel en medio de las adversidades. Por la naturaleza de la profesión de un soldado, con frecuencia va a experimentar sufrimiento y hasta persecución. Sabemos que al igual que hoy, Timoteo estaba en medio de una lucha por lo que es correcto, una lucha en contra de la falsa enseñanza, una lucha en contra del mundo y el ambiente hostil, una lucha en contra de Satanás. Por eso Pablo le reitera: participa de mis aflicciones, sufre como el soldado. En el mundo griego, los buenos soldados eran ejemplo de obediencia y devoción extrema. Por eso Pablo le decía: no te enredes en los negocios de la vida. Si el soldado se concentra en querer tener una mejor vida fuera del servicio, no agradará al que lo llamó. Al contrario, será visto como un cobarde, como un desertor. El deseo del soldado debe ser agradar al que lo llamó, soportando las aflicciones junto con los otros soldados. No puede esconderse en las trincheras mientras los demás soldados están en la guerra. Debe sufrir
todos juntos. Y esto lo hacen obedeciendo el llamado y entregándose completamente. La idea no es que te olvides de tu vida, la idea no es que olvides todas las cosas que tienes que hacer, sino que esto no conflija con la misión que se ha puesto sobre ti. Y que no tomes atajos para obtener aquello que necesitas. Pablo le está pidiendo una vida de devoción incondicional. El 1 de abril de 1942, Desmond II se unió al ejército de los Estados Unidos y no se imaginaba que 3 años después estaría parado en el césped de la Casa Blanca, recibiendo el premio más alto del país por su valentía y coraje bajo fuego. De los 16 millones de hombres que estuvieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, solo 431 hombres recibió la medalla de honor del Congreso. Y uno de ellos fue este joven, un joven adventista del séptimo día, que durante el combate no había matado a un solo enemigo. De hecho, se negó a portar un arma, y su única arma era su Biblia y su fe en Dios. El presidente Harry Truman estrechó calurosamente su mano y le dijo, luego de sostenerla y de leer en voz alta ante aquellos reunidos frente a la Casa Blanca, le dijo, estoy orgulloso de usted. Realmente te mereces esto. Considero que es un honor mayor que ser presidente. Este hombre perseveró en la lucha y se mantuvo siempre constante. Y nosotros estamos en una lucha y como soldados de Jesucristo vamos a sufrir aunque no lo queramos. Gordon Fee dice, cada cristiano que se comprometa a vivir piadosamente debe pagar su cuota de sufrimiento. Quizás tengas que negarte a hacer algo en el trabajo y quizás te despidas por eso. O no puedas compartir con ciertos amigos, ciertos familiares, porque no te conviene estar con ellos. Muchas veces debemos renunciar a cosas que nos agradan, porque estorban el llamado que Dios puso sobre nosotros y evitan que agrademos a Dios. Tal vez Dios demanda más entrega y compromiso de ti. Debes entregarte sin reservas. No puedes esconderte detrás de tus responsabilidades, detrás de tu vida diaria. Debes entregarte y permanecer fiel en medio de las adversidades. Y Pablo utiliza entonces la analogía ahora del atletismo, diciéndole a Timoteo que debe ser íntegro delante de Dios. El atleta que compite legítimamente, como menciona Pablo, que compite según las reglas de la competencia. Aquí Pablo está enfatizando la obediencia que debe tener Timoteo. Si un atleta no sigue las reglas de la competencia, es decir, no es obediente, es descalificado. Timoteo debía ser fiel a lo que había aprendido. Y como todo buen competidor, no podía abandonar la carrera. Debía terminarla siendo íntegro. Correr la carrera legítimamente era soportar el sufrimiento. En el mundo griego, los atletas, antes de cada competencia, debían jurar frente a sus dioses que habían estado entrenando por 10 meses para el evento. Y cuando competían, lo hacían con la menos cantidad de ropa posible para evitar cualquier estorbo. Y cada competidor debía ser honesto y debía estar preparado para la carrera, porque si mentían iban a ser descalificados. Y hay muchas formas de competir de manera ilegítima o sin integridad. Y una de ellas, que la vemos mucho hoy día, es el dopaje. Doparse es tomar cierta sustancia o droga para aumentar el rendimiento, la fuerza o la resistencia para la competencia. Y cuando un atleta se dopa, se enfrenta a sanciones y puede echar a la basura todo el esfuerzo y toda su carrera. Incluso debe pagar multas si los doctores y los médicos que estaban tratándolo pierden su licencia por lo que estaban haciendo.
Nosotros debemos ser cristianos íntegros, que no comprometemos nuestra fe ante nada ni nadie. Cristianos que seamos fieles en esta carrera, que hemos sido llamados a recorrer. No podemos tomar atajo o esquivar lo que Dios quiere que hagamos. Debemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Debemos correr la carrera de acuerdo a las reglas de Dios, no de acuerdo a las nuestras. Porque solo si lo hacemos a la manera de Dios, obtendremos la corona. Solo si lo hacemos a la manera de Dios. Y no podemos buscar atajos, sin importar lo difícil que sea. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que no íbamos a tener estorbo. Nadie dijo que iba a ser una vida color de rosa hasta que venga el Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, que íbamos a tener la aflicción, que íbamos a padecer persecución, que íbamos a sufrir. El Evangelio es un llamado a sufrir. Pero cuando perseveras en medio del momento difícil de la carrera, demuestras tu integridad. Por eso, persevera siendo íntegro delante de Dios. Y después Pablo hace otra analogía, pero esta vez trae una imagen que proviene del campo de la agricultura. Una tarea que no es nada fácil, que se hace con mucho trabajo, con sudor, lágrimas, debajo del sol, una calor inmensa. El enfoque de Pablo aquí es el trabajo arduo. Timoteo debe esforzarse en su labor, debe trabajar hasta el cansancio, porque solo el que trabaja puede participar de los frutos. Y es algo de lógica. Si no siembras, no vas a cosechar. No puedes dejar de sembrar, aun cuando la tierra esté difícil, aun cuando el arado quizás no pase por la tierra por lo duro que está. Debemos seguir sembrando y ver en el cielo la cosecha. Una canción titulada Gracias por darme al Señor. La persona que la canta dice que soñó que fue al cielo. Y en el cielo estabas tú, hablando de otra persona. Y allí caminando por las calles de oro y viendo el mar de cristal, vi un joven que se acercó sonriendo y le dijo: no me conoces, pero yo sí. En la escuela dominical a la edad de 10 años, a través de tu oración, el Señor Jesús vino a mi corazón. Vino otro hombre y le habló y le dijo: ¿te acuerdas de aquella vez un misionero llegó a tu iglesia y aun cuando no tenías dinero, cuando escuchaste lo que él estaba haciendo, le diste lo poco que tenías? Y gracias a esa ofrenda estoy hoy aquí. Después llegaron muchas personas más y cada uno iba diciéndole uno a uno que gracias a él ellos llegaron al cielo y le estaban dando gracias por haberle dado al Señor. Y aunque él no vio nada de esto en la tierra, se vio en el cielo. Y muchas veces nos cansamos de sembrar y sentimos que estamos en el mismo campo sembrando y no vemos la cosecha. No podemos dejar de sembrar. Debemos perseverar hasta el final para poder ver los frutos. El cristiano debe trabajar arduamente. Aunque aquí no podamos ver la cosecha, en el cielo la veremos. Y grande es el galardón de aquellos que perseveran en el Señor. Grande es la recompensa de aquellos que no se cansaron, sino que perseveraron hasta el final. De aquellas personas que se mantuvieron conectados a través de la oración y a través de la meditación en la palabra. Grande es el galardón de aquellos que fueron fieles en medio de las adversidades, de aquellos que fueron íntegros delante de Dios. Grande es la recompensa de los que trabajan hasta el cansancio. Mi deseo hoy es que todos puedan perseverar y ser fieles al Señor. Pablo nos alienta a seguir fieles en la batalla hasta acabar la carrera. Estas tres imágenes que usa Pablo, la del soldado, la del atleta
y la del labrador recalcan un solo punto. El soldado espera la victoria final. El atleta anhela recibir la corona y el labrador quiere recoger una buena cosecha. Todos tienen una recompensa, pero todos tienen que perseverar en medio del sufrimiento y del cansancio. Todos tienen que esforzarse. Todos tienen que ser constantes. Tenemos que mantenernos firmes en la gracia que se encuentra en Cristo. Solo así alcanzaremos la meta. Amén.